en práctica, en obra, de manera que el resultado sea el único que tú deseas para nosotros, que vivamos para ti. Gracias, Señor, por este momento lindo de comunión los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo al que está detrás de usted. Y saludamos a los hermanos que están con nosotros a través de Sacra 88.5 en el área metro, 89.5 en el área oeste y 91.7 en el área norte. Y gracias a los que están con nosotros por internet, el ministeriosanador.org. Así que muchas gracias a los hermanos. Nos estamos saludando acá, así que recibe un abrazo de parte de toda la congregación de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador. Cuando saluda al que está detrás, no le pregunta el seguro social, eso no hay problema. Puede tomar asiento. A Gaby. Bueno, estamos en la casa del Señor. Quiero hacer como que un paréntesis, porque nosotros queríamos que lo supiera, como decimos en el argot del pueblo, Raimundo y todo el mundo. Y es que anoche nosotros celebramos los 100 años del viejo de casa. Lo celebramos con gozo. Si consigo que uno de los que grabó parte de la primera parte porque él dio como que 2 mensajes como en 15 minutos cuando le dieron la parte para que hablara, pero la primera parte del mensaje de esas palabras que él quería tener, dígame, me hicieron recordar los años cuando era un predicador, cuando tenía todavía 70 y pico de años, que a esa edad fue que se retiró como pastor. Un mensaje con un contenido teológico y el pensamiento bien afinadito. Y el texto clave fue: porque en Él somos, en Él nos movemos. Y yo dije, wow, ojalá y llegáramos todos a esa edad con esa claridad mental. Así que en mi casa están todas de fiesta, inclusive ahora iban para Isabela, porque la iglesia de Isabela también le iban a celebrar allá los 100 años al viejito. Así que estamos contentos allá en la familia por eso. Quiero que busquemos nuestras Biblias. Eso es así, es una bendición poder tener, ¿verdad?, al viejito con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Y esta reflexión de esta mañana, el pie forzado lo dio el pastor Neftalí Rosario en la semana. Por la mañana, como a las 10 de la mañana, estábamos ahí, no, era más tarde, era como ya a la 1 de la tarde. Y estábamos así conversando un momento, y él me dice, ¿sabes qué? Que en mi reflexión de la mañana, mientras oraba al Señor y leía las Escrituras, vino a mi mente esta frase: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dije, wow, nos quedamos ahí, ¿verdad? Yo estaba escuchando la reflexión del pastor Rosario y se me quedó dando vuelta en la cabeza, y esto hay que compartirlo también, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual, ¿verdad?, ese es el pie forzado de esta mañana, de ese texto bíblico. Lo leemos completo, Primera de Corintios capítulo 2 y verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una conclusión que el apóstol Pablo llega, y vamos a ver ahorita el capítulo completo, porque el capítulo nos narra, nos desmenuza qué es tener la mente de Cristo. Y me llama la atención porque cuando usted busca otras traducciones, la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente de ese verso, del verso 16:
como dice la Biblia, esta es la traducción actual. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y esta conclusión para nosotras y nosotros los cristianos en el momento en que estamos viviendo es clave. Es clave. He escuchado amigos y amigas exclamar diciendo lo siguiente: he estado orando al Señor por la situación en que estamos y como que no veo resultados. He escuchado a otros amigos decir: es que necesitamos esforzarnos más en esa dedicación, en esa búsqueda de Dios, para que entonces cambien todas las cosas. Y he escuchado a otros decir con resignación: pues esto Dios solamente lo sabe. ¿Cómo va a concluir esto? ¿Por dónde vamos? Inclusive algunos pesimistas pues terminan diciendo: esto no lo arregla nadie. Sin embargo, como decimos, yo creo que en cada ocasión que nos permite el Señor poder compartir la palabra, la iglesia tiene respuestas. Nosotras y nosotros los cristianos tenemos respuesta en la palabra del Señor. Y venía a la mente mientras llegaba hasta acá el texto de Pedro que dice: porque ahora hay una mejor y buena revelación, que es la palabra que está ahí. O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos da la capacidad para poder tener una respuesta, para poder saber, como decía el jíbaro de antes, a qué atenernos. Y por ende, para vivir la calidad de vida que Dios quiere que vivamos. Nota aclaratoria: no contenida en los parámetros que el mundo declara como calidad de vida. Y por ende, y finalmente, ser gente feliz. Ser gente que en medio de las circunstancias, en medio del momento que nos ha tocado vivir, aún aunque algunas y algunos de nosotros hagamos una comparación inevitable, porque se nos zafa. La Biblia nos invita a que no lo hagamos, pero se nos zafa como quiera esa tentación de comparar lo pasado con lo presente. Aun cuando hagamos esa comparación y digamos que antes estábamos mejor que ahora, cuando entendemos lo que dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, tenemos que llegar a la conclusión de que ahora, agárrese bien, estamos más mejor que antes. Y obviamente eso sería harina de otro costal hablar sobre eso. Pero cuando usted entiende la Escritura, y vamos a ir a eso ahora, usted va a llegar a esa conclusión. En otras palabras, creo que nosotros el año pasado celebramos septiembre, mes de la Biblia. Yo creo que debemos celebrar enero, mes de la Biblia, febrero, mes de la Biblia, marzo, mes de la Biblia, abril, mayo, junio. Amén. Porque es la palabra de Dios la única que nos revelará. Aleluya. Nos revelará dónde estamos y para dónde vamos en el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo, entendiendo un problema que había en Corinto, una iglesia que gozaba de unos dones espectaculares, pero en un mundo difícil de ese momento, para que usted vea cómo las cosas algunas veces cambian y no cambian, Pablo entonces trabaja con ese capítulo número 2
de Primera de Corintios, contestando que para enfrentarnos a los avatares de la vida, a los diferentes problemas, a los diferentes callejones que nos trae este peregrinar, si tenemos la mente de Cristo, ahora hablando en el contexto moderno, tendremos el localizador global de posiciones mejores o mejor que algún ser humano puede tener. En otras palabras, el GPS para poder vivir la vida agradando a Dios, y repito lo que decíamos ahorita, y con una calidad de vida que la Escritura le garantiza a usted que será 100 veces mejor que los que viven aquellos que no tienen a Cristo como centro de su vida. Aleluya. Por eso es importante tener la mente de Cristo. Y algo que me fascina es que el apóstol dice, como les decía ahorita, leyendo de la traducción actual, que es que nosotros podemos pensar como Cristo. Usted verá cómo es eso. Si nosotros comenzamos a trabajar de esa manera, óigame, tendremos, a pesar de las lágrimas, porque esto no niega las lágrimas, a pesar de los malos ratos, de las malas noticias, de los sobresaltos que nos trae el camino, tendremos la victoria que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo declaraba lo siguiente, Cristo pensaba de esta manera: el Padre y yo somos uno. Eso lo declara en Juan 10:30. El apóstol dice: usted puede tener la mente de Cristo porque Cristo tiene que ser lo principal para usted. Cristo está enraizado en nuestra mente, enraizado en nuestro corazón, enraizado en nuestros sentimientos, enraizado en la manera en que vamos a procesar las decisiones, enraizado en cómo vamos a contestar a las lágrimas, a las ofensas que nos hacen, a la agresividad y la violencia con la cual vivimos en esta sociedad. Cuando Cristo es lo principal, nosotros contestamos como Cristo contestaba, como Cristo pensaba. Cristo decía, este texto no está ahí, Emiliano, que está en Juan 10:30, si lo puedes buscar por favor. Hay 3 textos que te lo voy a dar después, gracias. Yo y el Padre somos uno. Había una clara convicción de que el Padre estaba ahí presente junto con Él. Y cuando nosotros tenemos la convicción de que Cristo es lo fundamental, como dicen los versos de 2 al 5, déjame ver si lo puedo leer en la versión Dios habla hoy. Los versos del 2 al 5, el apóstol dice lo siguiente, declarando ese Cristo poderoso, ese Cristo único en Él. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando Cristo es el fundamento, como dice 1 Corintios capítulo 3 y verso 11, cuando Cristo es lo principal de nuestra vida, el miedo se va. Hay una proposición, hay un propósito de vida que fluye y emana de lo que Cristo es en nosotros. El apóstol dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Pablo decía, porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los que tienen la mente de Cristo entienden que el primer fundamento de su vida es Cristo, porque se va el miedo, nos da la capacidad para no utilizar las herramientas que algunas veces nos vemos tentados a utilizar. Ejemplos en discusiones, ejemplos en problemas, que algunas veces lo único que tenemos que hacer es pensar cómo Cristo lo haría. Si Cristo está conmigo, yo tengo la mente de Cristo, entonces yo puedo discernir cuándo utilizar las destrezas, las habilidades que están en mi vida para confrontarme con esos problemas y cuándo no. El apóstol tenía esa capacidad para saber cuándo. No quise, dice el apóstol, hablarles a ustedes de filosofía, sino que me propuse hablarles solamente de Jesucristo. Es que el fundamento, cuando es Cristo en tu vida, de ahí emanan las fuerzas que necesitas. Porque el poder del Espíritu Santo fluye en tu vida, no meramente para cantar coritos de avivamiento. El poder de Dios a través del Espíritu Santo fluye en tu vida para que puedas vencer la tentación, para que puedas afirmar una vida de santidad única para el Señor, para que puedas decir: yo soy del Señor. El viejo hacía referencia a un salmo, culminando la primera parte de ese medio sermón que predicó anoche. Decía: recuerden lo que decía el salmista, a ti solamente damos gloria y no a nosotros. El que tiene la mente de Cristo aprende a ponerse más chiquito todos los días. Amén. Y aprende para que Cristo sea glorificado. Amén. En su vida. Aleluya. Eso da alegría. Si la palabra cabe dentro del vocabulario, da liviandad a la gente que anda tan pesada. Porque Cristo es el fundamento de tu vida. Aleluya. Amén. Todo lo que es exceso de equipaje desaparece. Gloria a Dios. Si en el camino vienen momentos difíciles, donde los vientos son contrarios, como dice el narrador bíblico cuando estaban allá los discípulos en medio del mar de Galilea, que decía que la dificultad no era que habían olas, era que el viento era contrario. Cuando Cristo es el fundamento, si viene un viento contrario, te quedas estable. Si Cristo no es el fundamento, te lleva como las chiringas cuando se van allá en el morro, que se van a sotavento. Pero cuando Cristo es el fundamento de tu vida y de mi vida, podrán venir huracanes, podrán venir tempestades, podrán venir vientos contrarios, y usted podrá permanecer firme, porque Jesucristo es el fundamento de su vida. Pedro declara en el segundo capítulo, en su primera epístola, de los versos 6 al 7, lo siguiente: por lo cual también contiene la Escritura esta declaración, es lo que quiere decir: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El mundo no puede entender por qué declaramos que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Leía en un comentario algo que me fascinaba, una interpretación de algo que Benedicto XVI había dicho. Y este autor católico estaba expresando: si nos dejamos llevar por la vida
y no seguimos poniendo a Jesucristo como cabeza del ángulo, como cabeza de todo el componente de lo que queremos hacer, tendremos una espiritualidad solamente cosmética y sencillamente de primeros auxilios. Nunca podremos cuadrar realmente los anhelos, los sueños, las expectativas y esperanzas que el Espíritu Santo de Dios pone en tu mente si Cristo no es la cabeza del ángulo. Porque trataremos de edificar, y Pablo comienza a explicar que ese es el problema que tiene la iglesia de Corinto. Comienzan a edificar sobre unos planes. Yo quiero esto, yo voy a hacer aquello, deseo poner esto en perspectiva, poner lo otro en perspectiva, hacer esto, hacer lo otro, pero Cristo no es el centro, Cristo no es el fundamento. Y comenzamos a construir, comenzamos a planificar, comenzamos a tomar decisiones y de momento vemos que las cosas no van como pensamos. Y algunas veces terminamos las empresas y miramos para atrás y Cristo no aparece por ningún lado. Y después decimos, es que esto no nos cuadra. ¿Cómo es esto que yo quería hacer esto para Dios, pero ahora Dios no aparece en mi vida? No hay un espacio, no hay un tiempo para que Cristo sea el centro de mi vida. Al contrario, esta empresa, esto que he querido hacer, me ha alejado cada vez más del Señor. Porque Cristo no es el fundamento de nuestra vida. Si Cristo es el fundamento de nuestra vida, la belleza que necesita tu empresa, y me refiero a empresa, lo que estás logrando, lo que estás trabajando, aquello que estás todos los días tratando de construir para tener una mejor calidad de vida para la gloria de Dios y para tu satisfacción, como que no aparece la belleza de la vida. Cuando Cristo es la cabeza del ángulo, por eso Él dice, para nosotros Cristo, Él es precioso. El fundamento de la vida del creyente, aquel que tiene la mente, aquel que piensa como Cristo, puede entender que la belleza de la misma vida, del centro de lo que tú haces, esa belleza va a partir cuando Cristo esté ahí. Óigame, y podrán las cosas no estar como usted quiere. Podrá estar el carro no tan pintado como usted quiere, la casa no tan arreglada como usted quiere, pero usted se sentirá que vivirá en el paraíso. Usted se sentirá que estará guiando el automóvil más hermoso del mundo. Usted se sentirá que está en el lugar de trabajo más especial del mundo. Cuando Cristo es el fundamento, Él cambia las perspectivas de las cosas. Él es el fundamento. El mundo no puede entender esto. El mundo ha desechado a Cristo como piedra principal de todas las cosas. Por eso es que la democracia, la llamada democracia, ha sacado al Señor de nuestras vidas. En aras de la libertad de conciencia, en aras de la tolerancia. Por eso es que estamos más intolerantes. Por eso es que estamos más intolerantes. Han sacado la piedra del ángulo. Es que no se puede mezclar a Dios con política. Siempre Ariel mete la política cuando va a hablar.